Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, ¿qué medidas ha implementado el gobierno nacional respecto al traslado obligatorio de fondos privados a Colpensiones de personas con una pensión de un salario mínimo? Bueno, resulta que con toda esta contingencia que estamos viviendo por la pandemia suscitada por el COVID-19, el gobierno nacional ha emitido una serie de decretos en búsqueda de, frenar o apaciguar un poco los efectos que el COVID-19 va a causar social, económico, en todos los sentidos, ¿sí? Dentro de esas alternativas y esas circunstancias que trajo el gobierno nacional, se encuentra el decreto 558 que fue expedido el 15 de abril del 2020. En este decreto se establecía que las personas que estuvieran en un fondo privado, que ya fueran pensionadas con un salario mínimo, debían ser trasladadas a Colpensiones para que Colpensiones pagara esa pensión, ¿sí? Entonces, ¿por qué el gobierno nacional hizo trajo este decreto? Porque él buscaba, como les mencionaba al iniciar el consultorio, las pensiones en el fondo privado dependen del capital, ¿sí? Entonces, ese capital no es solamente las cotizaciones, ese capital también tiene rendimientos, ese capital, el fondo privado está en la obligación de ponerlo de cierta forma a producir, es decir, él lo invierte, lo pone en ciertas inversiones para que ese dinero, ese capital tenga unos rendimientos y vaya subiendo. Entonces, con todo este tema del COVID-19, pues es una alta probabilidad de que esos rendimientos tuviesen problemas, entonces, o cayeran o bajaran, entonces la forma en la que el gobierno buscó proteger las cuentas de esas personas que ya estaban pensionadas era enviarlas a Colpensiones, ¿sí? Enviar el capital, Colpensiones recibiría a esas personas y Colpensiones sería el que pagaría ese aporte, ¿sí? Recordemos que Colpensiones es una entidad pública, entonces como es una entidad pública, ellos reciben dinero del Estado, ¿sí? Entonces, de cierta forma buscaron proteger a esos pensionados. Entonces, ese cambio que se realizó para esas personas que tenían un salario mínimo, ese cambio, pensiones de un salario mínimo, ese cambio no les afecta en nada la pensión a esa persona, ¿sí? Esa persona sigue teniendo su mesada como es. Todas las solicitudes que vaya a realizar conforme a su pensión van a ser dirigidas a su fondo privado, ¿sí? No es que la persona haya cambiado a Colpensiones, no. Ella sigue estando bajo la administración de su fondo privado, sino que el Colpensiones lo único que va a hacer es pagar, él va a pagar la mesada, es todo. Ya todo lo que tenga, que si yo liquide mi pensión, que si yo quiero que me revisen esto, que si yo tengo una pensión de invalidez y me van a hacer la recalificación o cualquiera de estas circunstancias, todo eso será con mi fondo privado, Colpensiones no tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces, este traslado que se hizo con el 558 no afectó en ningún, digamos que nada a esos pensionados. Ellos siguen bajo la administración de su fondo privado.